Pero bueno, listo. Buenos días a todos los que ya se están conectando. Es una nueva charla rolera de Rol en Casa. Como siempre comenzaré con algunos anuncios mientras la gente se conecta. Hoy la charla voy contándoles un poco para todos los que hasta ahora se están conectando. La charla está dedicada a algo particular de una serie de charlas que quiero hacer, que es como el rol como herramienta para la vida cotidiana, no sé, para sus profesiones, para sus estudios, cómo el rol puede influir en cosas más allá de la simple lúdica de ser un juego. Y quiero comenzar esto con el rol ayudando a vencer el miedo a hablar en público, que creo que es un miedo recurrente en la gente. De hecho, por ahí estaba leyendo estadísticas y habla que el 75% más o menos de las personas experimentan algún tipo de ansiedad cuando van a hablar en público. O sea, es solamente un 25% de personas como que tienen tranquilidad al momento de hacerlo. Así que esta es una de las primeras charlas que quiero hacer sobre el tema. Antes de comenzar, entonces, como siempre, recuerden rol en casa para la gente que hasta ahora va a llegar o que va a ver esto por primera vez cuando lo suba en YouTube o que lo va a ver en diferido en Twitch o que va a verlo en Instagram. Bueno, la idea es tenerlo en distintos lugares. Rol en casa es una comunidad de países hispanohablantes, de roleros de todos estos países, en la que nos congregamos a jugar rol principalmente, pero tenemos otras actividades y siempre buscando cómo mejorar la narrativa en conjunto, cómo mejorar la narrativa de la comunidad. Entonces, estas charlas se hacen los sábados. Trato de hacerlas todos los sábados, aunque a veces, bueno, por algunos asuntos técnicos se puede llegar a complicar. Pero la idea es que todos los sábados tengamos charlas. Y los domingos, como mañana, cada 15 días tenemos un taller de narración en el que tenemos distintas temáticas. El domingo pasado lo iba a hacer, me tocó aplazarlo por un asunto también técnico a nivel de electricidad, de un problema que hubo por ahí. Pero la idea es tener este tipo de conversaciones con la comunidad. Y pues queda claramente para un próximo consumo en algunas plataformas en las que se van a subir. Entonces, no se les olvide que estamos en el mes de las leyendas urbanas y el terror cósmico. Es un mes para eh, jugar este tipo de juegos y al final de octubre tendremos un evento especial, día de one shots de cinemática sobre esta temática. Tendremos también un evento que espero esta semana ya salir con la convocatoria, que se llama Rol Octubre, que es un evento narrativo en el que van a haber premios para la gente que quiera participar. Entonces por ahí, bueno, hasta ahora como que es la idea que conozcan. Les encargo, si están viendo en Twitch, si están viendo en Instagram, si me están escuchando, por favor. Yo sé que en algunos de pronto van a escuchar algo de ruido por problemas que tengo, pero chévere si me confirman si me están escuchando bien. Entonces la charla rolera de hoy está enfocada principalmente al rol como herramienta para vencer el miedo a hablar en público. Un miedo que normalmente vamos a tener y experimentar en distintos momentos de nuestra vida. Y la idea es hacer consciente el proceso de jugar rol para poder superar este miedo. Todas las charlas que yo hago, y la idea también es convocar gente nueva para que pueda estar dentro de las charlas, gente que de pronto quiera aportar en esto. Todas las charlas que hago las hago a partir de mi conocimiento, de mi experiencia. Para muchas personas que de pronto no me conocen aún, yo soy publicista, yo llevo más de 12 años de experiencia de trabajo en agencias de publicidad, dictando clases en la universidad, experiencia en medios públicos y en medios privados y trabajo actualmente en televisión. Y a partir de esto, digamos que yo utilizo el rol como una parte de mi vida, más allá del hobby, lo utilizo como una parte de mi vida a nivel narrativo y me aporta muchas cosas y por eso viene esta charla. Aunque muchas personas no lo crean, yo era una persona bastante tímida. Sigo siéndolo, lo que pasa es que el rol me ayudó como a crear una emulación de mí mismo para ser un poco más extrovertido en ciertos hitos, pero yo la verdad soy un gran ñoño, un gran nerd, y a veces me cuesta hablar en público. Puede parecer que no, pero yo como publicista tenía que superar esto, tenía que hacerlo de otra forma, tenía que hablar con la gente, tenía que exponer cosas, exponer ideas, y esto debe tener algún tipo de presentación. Y cuando uno tiene este miedo, pues a veces la ansiedad te puede comer. Y básicamente hay que partir de eso. El miedo realmente, o sea, es un miedo real, el no poder hablar en público. Tiene un nombre que se llama glosofobia y básicamente es ese miedo a hablar realmente, a exponerte a los demás y se genera como una ansiedad. Entonces yo no lo voy a hablar a partir de la parte psicológica porque no me compete ni tengo ningún tipo de academia al respecto, sino desde mi experiencia. Y cómo he utilizado el rol para poder superar este miedo y cómo el rol realmente entra en una parte activa para poderlo hacer.
Entonces, primero partiendo, pues nada, los que están aquí, los que están conectados en distintos lugares, pueden comenzar a participar, pueden empezar a contarme un poco cómo ven ustedes ese miedo, si aún lo siguen sintiendo a nivel no sé, bastante amplio, si les sigue dando miedo hablar en público, si les da miedo hablar y participar en una mesa de rol cuando están involucrados por primera vez, incluso como narradores, si a veces les da miedo exponer un poco sus personajes no jugadores, empezar a entender un poco más ustedes cómo lo dimensionan a partir de los juegos de rol. De mi parte, entonces, comenzando la charla, yo les cuento que cuando yo tengo un recuerdo muy claro cuando estaba en el colegio, eso fue creo que en primaria, tenía tenía una clase de castellano, una clase de español. Y me acuerdo que me tocaba exponer y yo tenía mucha ansiedad, tenía mucho miedo de hablar en esa clase. Tenía, no sé, entré con toda el corazón hacia el límite, pese a que había estudiado, tenía toda la cosa en la cabeza de cómo hacerlo. Y justo al momento de hablar como que me estaba paralizando, ya sentía que de verdad no iba a poder, sentía el salón muy, muy grande, sentía que había más gente de la que conocía en ese lugar. Tengo ese recuerdo fijo en mi cabeza porque me acuerdo que una vez hablé, como que mi cerebro entró en blackout, se me olvidó completamente todo, me desprendí de mi entorno y empecé a hablar. Cuando terminé la exposición, o sea, como que mi cerebro empezó en automático a hablar y hablar y hablar y hablar. Cuando terminé la exposición, pues nada, el profesor me acuerdo que me felicitó, me dijo que había sido la mejor exposición, como que la gente me dijo que estaba muy bien, como que les había atrapado la atención a todos, pero en mi cabeza, de verdad, yo no recuerdo mucho lo que hice, porque el miedo y la ansiedad fue tan grande que mi cerebro entró en automático y habló. Y ahí empecé a entender un poco más el asunto, cómo realmente la preparación, cómo la cuestión mental te ayuda a que también esa parte automática pueda empezar a hablar. Y ahí fue donde empecé a entender cómo el rol va ayudándote a generar estas herramientas sociales que tú vas trabajando a veces sin ser consciente y al momento de exponerte a una situación así, el rol ya te ha ayudado para hacerlo. Es como una especie de gimnasia pasiva que tienes allí, gimnasia cerebral pasiva, que te va ayudando constantemente hasta el momento en que tienes que exponerte a estos eventos. Hay muchas cosas, muchas ventajas que tiene el rol que yo quisiera hacer un par de charlas sobre el tema y después poderlos ver. Eh, por ejemplo, cómo el rol te ayuda a abordar problemas de la cotidianidad, cómo el rol te da herramientas para poder dimensionar distintos escenarios, pero vamos a estar hablando directamente de el miedo a hablar en público. Entonces, comienzo con una aporte que deja Camanos que dice, es asombroso cómo las personas tímidas a veces te sorprenden cuando rolean, ya que al jugar, al ser otro, demuestran todo lo que hay dentro de ellos y a veces en el rol son más extrovertidos que en la vida cotidiana, tal cual. Y es una de las cosas que quiero como hacer énfasis en esta charla, partiendo de que el miedo a hablar en público a veces obedece, y eso es importante también identificarlo y conocerlo, a veces obedece también a una cuestión mental, a un problema de pronto de ansiedad, incluso un problema de depresión, pero muchas veces, y como les decía, la mayoría de gente experimenta algún tipo de ansiedad mínima o de miedo mínimo al momento de hacerlo, porque la verdad no estamos tan acostumbrados a exponernos a la gente o a exponer nuestros pensamientos y sobre todo exponernos a que de pronto la gente vaya a contrariar con nosotros. No siempre estamos acostumbrados a esto. Incluso a mí todavía me es difícil hacer streaming, me es difícil ver mi cara en las transmisiones, me es difícil ver cómo la gente participa. O sea, no es algo a lo que yo me acostumbre todavía, incluso narrar mesas a veces me cuesta un poco antes con gente que nunca les he visto el rostro, pero como estas herramientas realmente me ayudan a sortearlo y a no quedarme en el miedo o en la ansiedad, sino en avanzar hacia ese lugar. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que hablar en público, como cualquier actividad creativa, es casi y se compara mucho con un músculo. Es una actividad que requiere práctica. Para poderlo hacer necesitamos practicar. Y practicar no necesariamente tiene que ser exponerse hacia la gente, sino tienen que hacerlo recurrentemente. Practicar se refiere a que lo hagamos con cierta iteración cada tiempo en la semana. Esto lo podemos hacer solos. Y es una de las cosas que nos va a ayudar un poco a superar el miedo. Si no somos capaces de hablar solos, en nuestra comodidad, en nuestra habitación, en nuestra casa, va a ser muy difícil que lo hagamos cuando hay gente en otro ambiente en el que no controlamos. Entonces, lo primero es tratar de romper ese pequeño miedo, ese pequeño paradigma de hablar solos. Hablar solos con un objetivo. Podemos vernos al espejo, podemos no vernos al espejo, pero podemos hacerlo con el objetivo de qué queremos contar. Pensando en el rol, antes de hablar directamente a la parte personal, piensen que ustedes tienen un personaje nuevo y ustedes quieren
eh, exponerlo de una manera distinta, quieren dar un rol diferente. Entonces, primero, como ya tienen la hoja, ya tienen su personaje desarrollado, ya saben cómo van a jugar, está bueno que ustedes se sienten un momento y hablen como ese personaje. ¿Qué diría este personaje? ¿Qué acciones tomaría este personaje? ¿De qué manera se expresaría? Si quieren hacer una voz, pueden intentarlo. Y esta parte de la soledad, de practicarlo en soledad, les va a ayudar mucho a ir soltando y a que el cerebro se vaya acostumbrando a escuchar su propia voz. Porque es una de las cosas que a veces nos cuesta mucho, escucharnos nosotros mismos. Algo que me pasaba al comienzo cuando hacía estas charlas y cuando hacía estas transmisiones, era que yo no tengo un feedback de la gente, sino que los voy leyendo. Entonces me costaba muchísimo escucharme a mí mismo todo el tiempo. Era como, es un monólogo, pero a la vez ustedes me están hablando, me están escuchando, me dan feedback, pero sigo escuchándome una y otra vez. Cuando ya uno se acostumbra mucho a escucharse hablando, el cerebro también va entendiendo que esto es una práctica mucho más normal, es una práctica que vamos a estar haciendo recurrentemente y él se va a quedar como con esta nueva normalidad de tu cabeza. Sabe que tu voz va a estar mucho tiempo hablando y no te vas a sentir incómodo con ella. ¿Por qué? Porque cuando tú te sueltas de una vez a hablar solo sin haberte acostumbrado un poco, en algún momento vas a sentir como creo que estoy diciendo algo ridículo, creo que estoy diciendo algo que no es. Y el cerebro tiende a tener muchas trampas al respecto. La ansiedad tiene miles de trampas que nos van a obligar a callarnos. Vamos a empezar a tener algunos, ¿cómo es que se llaman? Muletillas como el y empezamos a elongar algunas palabras porque nuestro cerebro está pensando, estos silencios son incómodos, la gente se está distrayendo, lo que estoy diciendo no es interesante y entramos nosotros, y bueno, eso es otra particularidad, ya más de la parte de la psicología, de cómo funcionan las muletillas. Porque empezamos a veces a arrastrar distintas vocales o distintas letras específicamente, como el y como evitamos tener silencios. A mí me pasa recurrentemente, justamente por la ansiedad, que yo estoy dando estas charlas y no me gusta quedarme en silencio porque siento que la gente puede perder la atención. Entonces, a veces creo que hablo muy rápido y luego me doy cuenta que estoy hablando muy rápido, entonces trato de bajar la velocidad. Y eso son trampas que puede haber y por eso yo trato a veces de practicar afuera, de practicar antes de hacer la charla. Pienso de qué voy a hablar, qué temáticas voy a abordar. Entonces, este primer punto es muy importante. Practiquen solos, no necesariamente tienen que exponerse a la gente. Háganlo con sus personajes, que esto les va a ayudar. Créanme que por más que uno piense que este es el juego, esto les va a ayudar a que el cerebro realmente entienda su propia voz, entienda lo que ustedes pueden estar diciendo y cuando vayan a exponerse a algo que tenga que ver, digamos, a nivel académico, ya el cerebro viene como con esta dinámica y va a ser un poco más fácil. No les digo que sea muy sencillo, pero estos pasos les van a ayudar, sobre todo si lo hacen más consciente. La otra cosa que tiene el rol, que es una cosa maravillosa, es que el rol es un entorno seguro. Normalmente uno se expone a gente, y es una cosa que tratamos de hacer en rol en casa, a gente que también está como en la misma dinámica que nosotros, que nos vamos a divertir iguales, y rara vez nos vamos a enfrentar a entornos complicados, a gente que de pronto quiera trolearnos, a gente que de pronto quiera hacernos zancadilla cuando estamos rolando, y es gente que nos va a aportar. Entonces tenemos un entorno seguro y ese entorno seguro también nos permite exponernos y tener feedback, que son las otras dos, son las dos cosas que particularmente vienen dentro de un juego de rol. Tener la posibilidad de exponerme y decir voy a hacerlo de esta manera, voy a hablar, voy a decir mis ideas y exponer a que me den un feedback sobre lo que estoy diciendo. Esto puede parecer que no es igual que si yo tengo que dar una exposición frente a 50 personas, pero créame que para el cerebro funciona muy similar porque estoy exponiéndome a personas que no conozco, más aún digamos si jugamos en algo como Discord donde no vemos rostros. Entonces estamos exponiéndonos, pero tenemos una seguridad en que la gente no me está viendo qué nervioso puedo estar. Yo puedo estar sudando en este momento, puedo estar, no sé, completamente abrigado con una chamarra encima tapándome el rostro mientras voy hablando y la gente no me está viendo, así que puedo empezar a sentirme más tranquilo y encontrar mi zona segura para poder exponer. Y al poder tener un feedback, puedo mirar a alguien en quien confíe, puede ser el narrador, o si yo soy el narrador, puede ser algún jugador u otro jugador cuando esté yo jugando, y decirle, ven, quiero preguntarte porque la verdad estaba muy nervioso, ¿qué te parece? Entonces tienes una cuestión de entorno seguro donde puedes poderlo hacer. Entonces tienes esa tranquilidad de que te vas a exponer, pero la gente aquí en general no te va a abuchear como uno puede pensar. Y ahí viene una parte muy interesante que es la cuestión de los escenarios, que es lo que nos permite también el juego de rol.
Como roleros tenemos una particularidad y es algo que yo siempre hago hincapié porque me parece maravilloso, es que principalmente los jugadores improvisan muchísimo. Los jugadores no saben de qué viene la historia, los jugadores no saben con qué se van a enfrentar ni qué va a sacar el narrador. El narrador tiene más herramientas para poder improvisar. Entonces muchas veces cuando estamos jugando, improvisamos sobre la marcha, tomamos decisiones. Como jugadores tenemos esa posibilidad, pero a la vez nos planteamos distintos escenarios. Cuando un narrador nos dice, bueno, ¿y qué quieres hacer? Uno se plantea, ok, si hago esto, de pronto nos va todo como al carajo. Si hago esto, de pronto puedo ayudar, pero tal vez nos ataquen. Y uno empieza a dimensionar las distintas eh, consecuencias de las decisiones. Eso mismo pasa cuando tú vayas a hablar en público, cuando tienes que hacer algo. Pensemos en una exposición escolar, una exposición de la universidad o incluso una presentación en el trabajo. Cuando tienes que hacerlo, lo primero que tienes que hacer es sopesar los escenarios. ¿Qué es lo peor que podría pasar si te va mal? Eso es, o sea, el cerebro lo va a hacer y generalmente te van a decir en otros lados no pienses en lo peor, pero está bien que lo hagas antes. ¿Por qué? Porque así vas a anular el peor escenario, porque realmente el peor escenario es el que menos ocurre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te pongan una mala nota. Ok, claro, eso es lo malo. ¿Cómo lo puedes evitar? Entonces, una vez que tú estás haciendo los escenarios, dices, para que no me pongan una mala nota, tengo que por lo menos cumplir con los ítems básicos de lo que me pidieron. Cuando tengo que hacer una exposición laboral, tengo que cumplir con los ítems básicos de lo que me estaban asignando para poder cumplir con la tarea. Entonces, una vez tú te pones en los escenarios, puedes decir, listo, ya sé que lo peor es que, no sé, me congele y no puedo decir nada. ¿Cómo lo voy a evitar? Entonces ahí viene de nuevo la práctica del entorno seguro y ya tienes un escenario claro que es el que quieres evitar. Eso funciona muy bien. Cuando estás jugando rol pasa lo mismo. Tú dices, ¿qué escenario quiero evitar? Quiero evitar que mi personaje se muera y que tengamos un TPK en el grupo. ¿Cómo lo puedo evitar? Tomando unas decisiones un poco más asertivas. Listo, ya no me voy a ir de cabeza a matar a la criatura, ya no me voy a ir de cabeza contra el villano sabiendo que el villano en este momento está en un monólogo y posiblemente el narrador lo que quiere es como exponer el poder que tiene, pero seguramente no nos va a atacar. Entonces, al poder nosotros dimensionar ese escenario, te va a ayudar en otros momentos de la vida. ¿Sí? Es clarísimo que cuando estás tomando decisiones en el rol, estás aprendiendo a tomar decisiones en la vida y no siempre somos conscientes de eso y cómo tomar buenas decisiones. Claramente, a veces el juego de rol nos permite además tomar malas decisiones, tomar decisiones caóticas, pero es también la misma cuestión. Tienes un escenario seguro donde las consecuencias son netamente narrativas. Si tu personaje se muere, pues te vas a sentir mal, pero es un escenario en el que se murió de manera ficticia. Es un escenario en el que se fue un personaje de manera narrativa. Eso te sirve cuando planteas un escenario antes de ir a hablar en público. Cuando estás pensando que puede ser lo peor o que puede ser lo mejor, estás planteando escenarios que quieres evitar y cuya consecuencia en ese momento va a ser narrativa. Antes de que se vuelva un escenario de consecuencia real, en el que de pronto te pongan una mala nota, como decía hace un momento, o en el que de pronto te puedan llamar la atención en el trabajo. Entonces, estos escenarios te pueden servir mucho y créeme que si lo haces consciente en el juego de rol, te va a permitir llegar a ese punto. Y ligado a esto es lo que llamamos el pensamiento cómodo. Yo creo que todos en algún momento han visto de pronto en una película, alguna serie que le dicen a la gente como cuando vayas a hablar frente a la audiencia, imagínate la desnuda. Ese es un cliché que surgió hace muchísimos años, principalmente porque decían, cuando tú piensas en la gente desnuda, estás pensando, estás bajando a que todas las personas están exactamente iguales que tú. Todos están en el mismo escenario, no tienen algo que los haga pensar o que se vean superiores, no tienen algo que los haga pensar o mostrar como superiores frente a ti, sino que todos van a estar desnudos, por lo cual es un escenario ridículo y al ser este escenario ridículo va a ser más fácil. Yo no es que recomiende esto, pero sí recomiendo que tengas un pensamiento más cómodo cuando vas a hablar en público. ¿A esto qué se refiere? Si yo voy a hablar de nuevo en una presentación, a mí me pasó en algún momento que me llamaron a una conferencia en una universidad y era la primera vez que daba una conferencia frente a gente en público, en una tarima en la que yo estoy solo, con luz encima, con un micrófono, una presentación que hice, pero pues eran como 100 personas en el escenario. Eh, era un escenario completamente difícil para mí. Yo he hablado en público, pero he hablado en público en clases con 20, 30 personas, estudiantes, en las que yo en cierta manera tengo como, digamos, una jerarquía mayor y como que si me equivoco, igual tengo toda la validez de equivocarme. Pero en este escenario de 100 personas en las que era una conferencia realmente, era un poco difícil. Entonces, ¿cómo hice yo? Llegué a este pensamiento cómodo. Cuando me fui a presentar, lo primero que hice, como ñoñazo que soy, es pensar que le voy a narrar a 100 personas. ¿Cómo le narro yo a 100 personas? Pues primero les tengo que dar todo un abrebocas antes de empezar a que participen
en la historia. Tengo que darles un contexto de lo que les voy a contar, tengo que darles una primera parte. Y cuando me paré al frente, entonces me imaginé que tenía en el atril, tenía una pantalla de narrador y eran 100 personas que iban a jugar rol conmigo, o sea que eran 100 personas que estaban perdidas conmigo. Y empecé a hablar. Entonces lo primero que hice fue darles como un contexto, quién era yo, por qué venía yo a darles esta charla. Y este fue un pensamiento muy cómodo, porque realmente para mí narrar es un escenario cómodo, es un escenario donde yo tengo control de muchas cosas, es un escenario en el que yo me siento bastante tranquilo al momento de hablar, me siento bastante tranquilo al momento de exponer mis ideas. Si algún jugador se contraria con lo que yo digo, tengo la tranquilidad de que podemos hablarlo, o sea, como que es mi momento de verdad zen, es mi momento de equilibrio. Y eso lo llevé a una charla, a una conferencia que di en una universidad sobre algo de marketing. Y eso me sirvió muchísimo, pero usé el rol como herramienta. Entonces, ese pensamiento cómodo no tiene que ser exclusivamente de rol. Ustedes pueden encontrar un punto que para ustedes sea cómodo, que sea tranquilo. Es como imaginarse, voy a hablarle a 20 personas en mi salón de clases en la universidad. ¿Qué puedo pensar yo? Que todos son mis amigos, que todos son mis amigos de pronto de la infancia y simplemente les voy a contar una historia de qué ha pasado con mi vida. Ese pensamiento cómodo ayuda a que tu cerebro, como a hacerle un pequeño truco a tu cerebro para que no te empiece a trolear durante la charla, porque estás tan cómodo hablando con tus amigos que va a ser mucho más fácil poder llevar la conversación y poderte dar cuenta si todos están enganchados. Ligado a esto también, como este pensamiento cómodo, viene una cosa es que ustedes tienen que pensar en ustedes primero antes que en los demás. Cuando ustedes ya están dando una charla, cuando ustedes están hablando en públicos, cuando están exponiendo un personaje, cuando están exponiéndose frente a una gente, o sea, cualquier escenario de hablar en público fácilmente puede ser hablar con 3 personas más, como hablar con 100 personas. Piensen en ustedes primero, no piensen en lo que los demás están pensando o van a pensar porque es difícil controlarlo. Piensen en ustedes y en lo que ustedes quieren decir. Eso me pasa mucho con las charlas. Yo a veces estoy como, ¿qué voy a decir? Y digo, no, pero pues lo que estoy diciendo la gente se está conectando porque quiere escucharlo. Entonces, no voy a pensar si alguno de ustedes de pronto está diciendo este tipo está hablando estupideces, él no sabe de qué está hablando, no, sencillamente yo sé y estoy tranquilo que tengo el conocimiento, que estoy hablándolo desde la experiencia y seguramente a alguien le va a servir. Y empiezo a hablar. Ya luego veo los comentarios y digo, ah, bueno, están enganchados, les parece muy interesante, vamos hablando, pero piensen en ustedes primero. Es bien importante esa parte, ustedes primero y un pensamiento cómodo, en una situación que los haga sentir tranquilos dentro de lo que está pasando. Rebu y Dados que está conectado, ¿cómo estás? Me decía acá, una de las mejores maneras de enfrentar ese miedo, primero es conocer bien tu historia para saber cómo tratar las situaciones de que alguien con su desplante te pueda hacer sentir sin control, tal cual. Segundo, todos y todos son tus amigos, aunque no los conozcas, ya que te permite sentirte en un ambiente seguro. Tal cual, eso es lo que decía, como que recordar que el juego de rol te sirve porque tienes un ambiente completamente seguro y al exponerte allí va a ser mucho más fácil. ¿Qué pasa con eso? Que además después cuando tengas que exponerte en un ambiente ya de otro tipo, como digo, esto es herramienta de rol, cómo utilizar el rol consciente para luego irte a un escenario un poco, no sé, académico, un poco profesional, otro tipo de escenario que no tiene que ver con la lúdica, va a ser más fácil porque de verdad el cerebro se va acostumbrando. Y ahí venía lo que está diciendo Reo, que era lo de tener clara la historia, entonces viene una cosa que es la preparación. Y la preparación es muy importante cuando ustedes van a hablar en público. Es necesario preparar, no es necesario memorizarse. Y ese es un consejo que sí les doy de experiencia total, no memoricen las cosas. Nunca lo hagan. Es necesario que no lo hagan porque si no su cerebro va a estar pensando en qué era lo que seguía. Yo, por ejemplo, lo que hago son notas. Yo tengo acá algunas notas de lo que quiero decirles, pero no las memorizo. Básicamente me pasa lo mismo en los juegos de rol. Yo cuando narro no memorizo absolutamente nada. Yo tengo unas notas de los nombres de los lugares donde los voy a llevar, pero en absoluto me memorizo nada, porque si no mi cerebro va a estar todo el tiempo constante pensando en cómo es que se llamaba esta persona, cómo se llamaba este lugar, y voy a frenar un poco la narrativa por estar tratando de llevarlo a memoria. Si ustedes tienen memoria prodigiosa, maravilloso. Si tienen memoria idética, o sea, increíble, genial que tengan esa capacidad. Eso me parece, o sea, yo creo que es una de las características humanas que me encantaría haber tenido al momento de nacer. La memoria idética me parece una cosa maravillosa y tengo personajes con esto. Pero si no lo tienen, no se esfuercen en memorizarlo. Hagan un esquema mental de lo que quieren contar. Estas son las partes en las que están haciendo, en lo que quieren dividir su charla y tratan de llevarlas hacia ese lugar. Es mucho más fácil, pero preparen el tema, preparen lo que quieren hablar, lean sobre el tema. Yo, por ejemplo, cuando puse esto, yo lo tenía planeado desde hace como 2 meses
Dije, quiero hacer una serie de charlas sobre el rol como herramienta de vida. Uno va a hacer sobre como las características básicas del rol que te sirven para enfrentar cosas, de nuevo digo, académicas, profesionales, incluso emocionales, cómo el rol puede servir. Y quería hacer esta de cómo hablar en público. Pero esta semana hice la votación, la gente votó que quería primero esta. Y en el momento en que ya se escogió esta, que fue el miércoles en la noche, el jueves y ayer leí de nuevo un par de cosas que tenía yo por ahí, me puse a mirar un par de videitos que tenía ahí como pendientes para poder preparar mi charla. Pero el conocimiento y lo que yo quería contarles ya lo tenía en la cabeza hace rato. Es prepararlo. ¿Sí? Si ustedes me hacen alguna pregunta acá, la idea no es que yo me quede callado y espérate, busco en Google. No, estoy tan tranquilo con lo que estamos hablando acá que si ustedes me preguntan o me comentan algo, puedo hacerlo. Entonces, prepararse es importante. Cuando ustedes improvisan, que es algo que a mí me encanta hacer en el rol cuando narro, la improvisación requiere preparación, así no parezca. La improvisación requiere un conocimiento previo, la improvisación requiere conciencia de lo que van a contar, requiere conciencia de la historia que ustedes van a decir. Es necesario que ustedes preparen. Y esto improvisar es la otra parte que les va a servir mucho dentro de los juegos de rol para hablar en público. Improvisar. Ustedes se acostumbran a improvisar como jugadores. Cuando tienen que dar una charla ya preparado el tema, va a ser muy fácil improvisar si les queda corto. Esta charla que les contaba de 100 personas, antes de leer y si quieren dejar comentarios en Discord, no he visto que hayan comentado nada. Hola Margot, hola Carlitos, si quieren dejar ahí sus comentarios. Por acá ya te voy a leer, Rebo, pero me pasaba en esta charla que les decía que en un momento, yo no es que lo haya preparado mal, sino que en un punto, como les decía, cuando tengo este silencio, eh, empezaba yo a hablar un poco más rápido. No exageradamente rápido, pero empecé a hablar un poco más rápido y empecé como a omitir un par de datos que no quise dar allí porque me parecieron como inútiles. En ese momento que pasó, que me corté como 15 minutos de la charla sin querer. O sea, de verdad me salté tanto que fue como, me quedan 15 minutos. Entonces, ¿qué pude hacer ahí? Improvisar. Y la improvisación salió muy bien, porque lo que hice fue hacer preguntas con la audiencia. Les dije, alguien tiene una pregunta sobre tal tema, sobre tal otro, quiénes acá tienen emprendimientos. Empecé a hablar como sobre el tema. Pero la verdad es que fueron 15 minutos de improvisación. ¿Por qué? Porque el tema se me acortó por los mismos nervios que en algún momento tuve. Sin embargo, al final todo salió bien, quedó grabada. Cuando miré la grabación, yo decía, no me reconocía yo mismo por la seguridad con la que hablé, pero claramente funcionó todo esto que les estoy diciendo. O sea, en ese momento yo estaba narrando, no estaba contando una charla, no estaba contando algo que tenía que ver con lo académico, estaba narrando rol, pero el juego se llamaba Charla de Marketing Digital. O sea, le puse otro nombre. Y esa fue mi forma de poder sortearlo. Y sirvió muchísimo realmente para que saliera bien. Entonces, eso es importante. Leo lo que decía por acá Reo, que decía, el gran problema de las historias compradas, de ahí que las historias de Kids on Bikes son tan geniales, te dan aspectos de la historia, personajes, ganchos, pero no cómo terminan. Sí, eso es muy importante, es que la memorización o el planear todo, digamos que en los juegos de rol en general lo que llaman carrilamiento, que pues no es tan chévere en qué, en carrilar no es tan chévere como una narrativa porque la gente se va a sentir cohibida cuando va a tomar decisiones. Las historias prehechas sirven mucho más para generar lore, pero sí te sirve también para pensar en lo que les digo de hablar en público. Tenerse, memorizarse, imagínense memorizarse una charla de una hora como esta. O sea, yo memorizarme cada cosa que les voy a decir. No solo se vuelve muy rígido y de pronto un poco aburrido, sino que en serio va a ser un esfuerzo mental mío de estar ahí. Ok, que seguía acá. Espérense, punto 4 era. Ah, sí, ya. Es difícil, realmente no es tan fácil que la gente se acostumbre a esto. Y la mayoría de gente que da clases de oratoria y que hace conferencias siempre dice lo mismo. Tengan bullets en sus cabezas, incluso una nota, si tienen una presentación, siempre bullets, siempre punticos nomás para recordar y el cerebro solo va llevándose, o sea, es casi como estar dibujando en línea. Entonces el cerebro solo va llevándose por esos bullets y te va recordando lo que preparaste. Pero es importante que no lo hagan a nivel de memoria. Hay más ejercicios, no sé si alguien quiere aportar algo, si alguien quiere contarme algo de pronto de lo que ha tenido como experiencia, si aún siguen teniendo miedo. El miedo a hablar en público también se ve cuando vamos a jugar una partida de rol, cuando tenemos miedo a decir nuestras ideas. Como que está el grupo y uno dice como, eh, no sé, no me toca aún, pero yo creo que podríamos hacer esto. Y cuando me toca como que me da pena decirlo, no soy capaz de hablarlo. Hay algunos narradores que me han dicho me da un poco de miedo meter a mi personaje no jugador y hablar como él.
me da miedo coquetear con el jugador porque es lo que haría el personaje no jugador, no sé cómo hacerlo. Y entonces ese es un miedo realmente que es recurrente, puede pasar en mayor o menor escala. El miedo a hablar en público se ve en el juego de rol y el juego de rol te ayuda a sortearlo, que es parte de lo que hablamos en esta charla. Rebo nos daba un consejo, decía hacer preguntas al final de una partida es súper útil como feedback para futuras sesiones, tal cual. Yo por ahí di una charla que está pendiente de hacer una segunda, que es del feedback, cómo dar un buen feedback, cómo dar un feedback constructivo realmente, y cómo a veces simplemente decir la sesión estuvo buenísima, no es dar feedback, es simplemente hacer un comentario. Entonces, eso es maravilloso porque en serio hace falta. En mi mesa está demasiado acostumbrada a que haga las voces. Claro, pero hay narradores, en Rol en Casa nos pasa mucho que llega mucho narrador nuevo y a veces les da cosa, les da vergüenza hacer voces o les da vergüenza simplemente exponer a un personaje no jugador diferente. También tengo jugadores que en algún momento, a mí me ha gustado mucho esa evolución de muchos jugadores que he tenido, que al comienzo no son capaces de aportar y la gente dice es timidez y yo digo, puede ser timidez, puede ser ansiedad, puede ser incluso alguna cuestión más de comportamiento social y que no tienen la facilidad de relacionarse con otras personas, pero les gusta el juego de rol y lo hacen para tratar de sortearlo. Y me encanta mucho ver la evolución entre sesión y sesión, porque en algún momento llegan y como que al comienzo están callados, segunda sesión ya hablan más, tercera sesión proponen más, quinta sesión de repente son los líderes del grupo porque van utilizando, y yo también utilizo mucho la narración para ayudarles a las personas a superar esos miedos, como darles un escenario seguro en los que sus ideas no son tontas, porque muchas veces, y es algo eh, de lo que parto con lo que les decía que todo el mundo sufre de ansiedad, hay una cosa que nos pasa a nivel social y es que la gente es mala, o sea, hay gente que es muy mala y que de verdad da un mal feedback o que nos trata mal o nos dice cosas negativas y a veces esto nos genera la ansiedad de exponer nuestras ideas porque nos van a decir tu idea es ridícula, tu idea es mala, tu idea no funciona. Cuando empiezas a sortear esto, te das cuenta que tu idea no es mala, sino que simplemente puede trabajarse más. A mí me pasaba cuando dictaba clases y como les digo, mis charlas siempre salen a partir de la experiencia que yo tengo. Cuando yo dictaba clases tenía siempre estudiantes que no participaban y a veces el genérico, la gente piensa que la gente que no participa es gente vaga, gente que no le pone atención, gente que no le gusta como el tema, pero yo me he dado cuenta que mucha gente a veces de verdad es por ansiedad, neta ansiedad, ansiedad social de que los demás lo miren mal, que lo vean como, ah, es que eres el nerd, o lo que estás diciendo es una idiotez, o no tienes ni idea de lo que está pasando. Y en mis clases yo acostumbraba, y al final de semestre, no digo que sea el mejor maestro, pero les digo que sí me servía mucho el ejercicio. A final de semestre pasaba del comienzo de un 10% de participación a un 70%, casi 80% de participación de todos los estudiantes. Entonces al final cuando preguntaba algo todos levantaban la mano y se daban cuenta que podían decir algo que sonaba muy tonto, incluso a veces hacía que los demás se rieran, pero yo utilizaba eso que sonaba tonto y lo volvía algo propositivo dentro de la clase y de esa manera se dan cuenta que las expresiones no son tontas a menos que uno lo quiera hacer para sabotear, que por eso vimos la semana pasada la charla del caos, que hay gente que realmente es ridícula que quiere dañar la mesa y lo que hace es participar de manera negativa y nociva para dañarlo, pero eso es otra cosa que se trabaja aparte. En este caso, no está mal decirlo. Si yo tengo un personaje, a mí me pasa mucho con algunos jugadores que es como, es que no sé si se pueda, dale, cuéntame. No, no, pero es que de pronto no funcionó. No, la verdad no. Y se van ellos mismos negando la oportunidad de decirlo. Entonces yo le digo, dale, dime qué es lo que tienes en la cabeza. Imaginemos que en ese momento es tu pensamiento. ¿Qué estás pensando? No, lo que pasa es que yo quisiera utilizar este poder que tengo acá de esta forma, pero no sé si sirva. Ok, ¿y qué quieres lograr con eso? Tal cosa. Dale, se podría hacer, pero vamos a lanzar un dado para ver si sale como lo tienes planeado o de pronto genera otro efecto. Y en ese momento se dan cuenta y dicen, ok, incluso es capaz de generar caos, es capaz de generar una acción que no esperaba, así que está más chévere exponer mis ideas, porque de ahí en adelante cada vez que hacen algo, no va a ser además algo muy puntual, sino que puede ser algo que tenga unos múltiples escenarios y esto contribuye en la narrativa, entonces es algo que también es necesario. Rebo decía, una cosa es sentirse empoderado de tu personaje no jugador. Saben que esos detalles más allá de la descripción, eso de la mirada, la voz, el porte, y si puedes hacer eso al menos en el gran boss. Sí, a veces es necesario conocer muy bien a los personajes no jugadores antes de exponerlos con los jugadores, pero sí hay gente que le cuesta un poco. Tienes una genial manera de dejarles esa marca que desean seguir jugando en tu mesa.
Sí, sí, es chévere cuando un narrador logra eso porque los jugadores de verdad como que se sienten tranquilos. Es la primera vez que jugué, pero no me sentí ridículo. Y es una cosa que yo trato de evitar y es una cosa que, por la que viene esta charla también, porque a veces nos cuesta exponer nuestras ideas porque de verdad hay un máster que dice, uy, no, pero es que eso no sirve, eso no se puede hacer porque es que el jugador tal, porque es que la página 175 del manual dice que no. Hay narradores así. Lo que buscamos, por ejemplo, en Rol en Casa es lo contrario, que de verdad todos tengamos esa libertad de poder exponer una idea e incluso por ridícula que suene, sirva, ¿sí? Funcione, narrativamente funciona. De pronto su efecto no fue el que querías, no ibas a matar al gran boss con un lanzamiento de una flecha, pero resulta que cuando la lanzaste activaste un mecanismo que ayudó a que salieran unas criaturas de otro lugar y ahora lo complicaste. Ok, ¿por qué lo logró? Porque hizo una proeza en su lanzamiento. Obviamente no lo ibas a matar, pero lograste más cosas. Y en ese momento se da cuenta que no fue tan ridículo tomar esa decisión y valió la pena el exponerse. Acá está mi queridísima Sumiru que dice, a veces me cuesta dar mis ideas en medio de la sesión, porque los otros jugadores empiezan a hablar en voz alta y a discutir. Algo que me pasaba en una sesión presencial. Mm. Eso es algo muy característico de ciertas mesas y es muy importante que los narradores aprendan a dar tiempos. Yo hice un taller sobre manejo del tiempo, estoy pensando en hacer una segunda parte, porque es necesario como narrador tener esa realidad, darle tiempo a los demás para expresarse. Y es a lo que yo hablaba la otra vez de comportamientos que a veces son un poco nocivos, cuando hay un jugador que no permite que los demás hablen, cuando hay un jugador que quiere siempre tener la luz, eso es súper nocivo. Yo, por ejemplo, tiendo a tener una voz que la gente escucha, no porque lo busque. Tiendo a tener ideas que suenan muy bien, aunque sean ridículas. Tengo esa capacidad, digo yo, que me ha funcionado en muchos escenarios, en la que yo puedo contar algo que suena muy bien, aunque realmente es algo muy ridículo, y a la gente le da como, tiene sentido, hagámosle caso a Camilo. No, no es algo que debería pasar, pero puede suceder. Pero cuando yo juego, tengo esa cuestión en mi cabeza de no opacar a los demás. Y si en algún momento siento que me están dando mucha luz a mí, trato de traer a otro jugador que no tiene esa luz o que está como un poco más callado para que tome participación de las escenas en las que yo estoy. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que de alguna manera mi personaje se está volviendo como el líder en cierta forma, entonces voy a traer a otra persona para que esa persona también empiece a tomar como participación de la escena. Eso sirve mucho cuando ustedes tienen experiencia y como narradores es bueno que le den voz a los jugadores, porque si no empiezan a hablar todos y esto se vuelve una cacofonía en la que el que habla más duro es el que toma la decisión. Y eso es un poco, no sé, como de manejo realmente de tiempos. Y es algo que no es tan recomendable porque cuando yo estoy jugando puedo tener mala experiencia porque en toda la sesión no puedo decir nada. Es algo que uno debería evitar realmente. Zeus decía, por eso escasean los masters. El miedo es real, sí. Hay muchos que les da mucha ansiedad narrar, sobre todo exponerse y que les digan que sus mesas son horribles o lo que sea. Entonces es así. Eh, por eso hay jugadores troll o con ansias que no dejan jugar, arruinar partidas en los Masters. Sí, eso pasa mucho, por eso también estas charlas, como les digo a todos siempre, las charlas de rol en casa para los que acaban de llegar, para los que van a ver hasta este momento la charla grabada, los que están escuchando. En rol en casa hacemos estas charlas, bueno, principalmente hago estas charlas, pero la idea es que tengamos más personas en algún momento, pero yo las hago con un sentir principal, que tengamos todos una evolución en la narrativa, que los más novatos puedan tener como esta experiencia a partir de distintas temáticas, por eso son charlas roleras en las que ustedes también comentan, pero sobre todo que tratemos de anular comportamientos que a veces son nocivos en la comunidad para que la experiencia sea mucho más interesante. Para mí el rol es una cosa maravillosa y creo que todos se han dado cuenta que para mí el rol es una pasión y por eso es como un proyecto de vida todo esto de rol en casa y el tiempo que le dedico y hago muchas cosas con esto. Y por eso me interesa que la gente también lo pueda vivir así. Que cualquier persona que llega a rol en casa, que cualquier persona que llega a jugar o que ve estos contenidos diga como, oiga, qué bueno es el rol, quiero participar, lo he escuchado, nunca lo he jugado, voy a estar ahí. Entonces, ese tipo de comportamientos troll, la semana pasada, yo creo que esta semana ya subo la charla, hice una sobre el caos, porque me ha pasado con jugadores que realmente sabotean las mesas y lo hacen con el único comportamiento de sabotear. Y en su cabeza eso es hacer caos. Es que yo soy caótico, es que yo soy un personaje caótico. Y realmente lo que están haciendo es intentar dañar.
y pues digamos que el caos no tiene que ver directamente con hacer mal. Entonces, esos jugadores troll son los que a veces hacen que en serio algunos narradores se arrepientan de jugar. En Rol en Casa tuve un par de casos de narradores que dejaron de narrar hace años por culpa de jugadores así. Y afortunadamente Rol en Casa volvieron a narrar. No digo que por mí, sino porque encontraron un entorno muy bonito. La gente en general acá es muy bien. Y quisieron darle otra oportunidad y ahí están de nuevo narrando. Entonces es una comunidad que se renueva y siempre estamos tratando de quitar a esos jugadores troleros porque de verdad genera una experiencia negativa. Yo tuve hace poco una igual y es algo que tenemos que quitar, sí, es algo que tenemos que también como cantar. Cuando una experiencia se empieza a tornar negativa en el rol es importante hablarlo. Y por eso esta charla, porque también el miedo a hablar en público y el miedo a hablar o a expresar tus ideas hace que a veces te comas sesiones completamente negativas y hace que te aguantes cosas que no deberías estarte aguantando. Entonces, entre más fortalezcas esta capacidad de hablar y de expresar tu voz en el rol y en la vida, va a ser mucho más fácil que puedas decir cuando algo no te gusta y va a ser mucho más fácil que te des cuenta que las consecuencias, sí, mira, si se acabó la mesa, bien, se acabó porque se tenía que acabar, porque era algo negativo. Si se mantuvo la mesa, pero entonces se habló con el jugador, perfecto, porque fue otro manejo que se le dio y seguramente va a mejorar toda la experiencia. Pero es bien importante que se exprese, si no, de verdad no lo vas a sentir bien, no te va a gustar la mesa, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Eventualmente dejas de jugar e incluso no vas a querer volver a jugar rol. Y es a lo que uno debería evitar. Lo último que decía Sumiro era, respecto a crear personajes, no puedo salir del encasillamiento de hacer mis personajes como heroína y justiciera. Cuando quiero ser un personaje rebelde me cuesta no caer en eso porque siempre voy a tender a querer ayudar a los otros. Bueno, hay varias cosas de desarrollo de personaje que se pueden empezar a hacer y es trabajo constante realmente, es trabajo de mirar, de hacer arquetipos. Mi consejo ahí en ese caso es haz arquetipos para que puedas cambiar un poco. Acá les presento McFly a los que no lo han visto, que están en Twitch o en Instagram. Por acá el gato que siempre viene a acompañarme. Haz arquetipos. A mí me cuesta hacer personajes malvados, realmente. Yo soy un poco más del caos, pero siempre tiendo a ser un caos que aporta, siempre tiendo a ser un caos que ayuda. Todo lo que yo hago en cualquier juego así en el que tenga un personaje son caóticos, pero siempre están ayudando. Siempre, si fuera Dungeons and Dragons, diría que es un caótico bueno porque siempre tiendo a ayudar a la mesa, siempre tiendo a ayudar a la gente y me gusta, de verdad es como mi arquetipo. Si en algún momento hay un rol donde tengo que hacer un personaje, un villano, pues seguramente lo haré y trataré de mantenerlo. Pero es que también hay cosas que a ti te gustan más y es hacia donde uno puede hacerlo. No es necesario que tengas que exponerte a hacer 18 tipos de personaje y todos los tipos de personalidad para poder ser un buen roleador. Como narrador puedo hacerlo, como jugador la verdad es que me divierte más tener un personaje caótico, pero que ayuda. Y me encanta mucho tener un personaje que genera otra percepción de los jugadores y resulta que es un aliado. En la mesa de Deadlands, por ejemplo, tenía un vaquero que era súper optimista, era todo sonriente. Y de verdad todos lo por debajeaban y yo les decía, pues por eso es el mejor pistolero del viejo este. Porque lo por debajean, porque lo ven sonriente, bien vestido, una persona optimista que cree que todo está muy bien. Entonces todos se ríen de la forma en que le puso nombres de flores a sus pistolas. Entonces es como la gente siempre te va por debajear por creer que el mundo puede ser mejor. Pero la verdad es que él simplemente era un timador. Y lo hace de esa manera porque la gente lo por debajea y eso le permite a él ser mucho mejor y salir adelante, disparar primero y hacer muchas cosas y al final pues realmente el tipo terminó siendo un héroe por eso mismo, pero era un caótico que ayuda. Y en un momento todos estaban como, ay, sí, es que este tipo no sé qué es, quién sabe qué tiene escondido, tal otra cosa. Eso sirve. Entonces es a lo que puede servir en la narrativa. Rebo decía, si alguna vez se sienten así, pregunten a gente como Rol en Casa o Rebo para ideas. Sí, claro, acá tienen gente que hace muy buen contenido. En Instagram hay mucha gente, yo trato a veces de compartir cosas que hacen, porque la comunidad en general de rol yo siento que están haciendo cosas muy bonitas para que los novatos aprendan y para que todos tengan como un apoyo. Yo comencé hace 22 años ya, creo, 23 años a jugar rol y pues la verdad es que solo obtenía el apoyo de mis amigos. Ahora hay una gran ventaja en la cantidad de contenido que se produce y por eso una cosa que yo hago con Rol en Casa es no producir contenido a partir de juegos. Yo, la gente a veces piensa que a mí no me gusta D&D, que no me gusta quinta edición, me parece muy bien, pero la sobresaturación de información, ahí está, busquen en YouTube cuántas cosas pueden encontrar sobre los tipos de jugador de D&D, los tipos de personajes, las especies de las razas de D&D, todo lo que quieran, ahí está pero yo me enfoco
en la narrativa, porque creo que es algo que nos sirve mucho más allá del setting. Y eso es importante. Yo no tuve ese apoyo hace veintitantos años, ahora quiero darlo como experiencia porque te puede servir. Jessy Canela, ¿cómo estás? Decía, si tengo un jugador como esos, primero aviso y para afuera. Sí, pero mira que no todos los narradores tienen esa capacidad. Y me ha pasado porque muchos novatos tienen un jugador que es súper nocivo, que les está dañando la partida, se siente la incomodidad con otros jugadores, pero nadie es capaz de decir nada. Y pasa mucho. Y en Rol en Casa tratamos de utilizar muchas herramientas para que la gente tenga esa capacidad de hablar, de no quedarse como con, me sentí mal y no sé qué, y de repente ni siquiera aparecen, sino que de verdad puedan hablar. Y pasa, o sea, yo que tengo mucha experiencia, en algún momento me pasó que no es que no haya sido capaz, sino que me confié mucho en el manejo que se le estaba dando a la situación, pero realmente fue una situación bien incómoda para muchas personas. Entonces, ya cuando tocó tomar partido, pues se terminó la mesa y era de pronto lo mejor. Entonces, eso es importante. Zeus decía una cosa que me ayuda es leer diferentes manuales con diferentes temáticas para generar más ideas de personajes. Gracias a Dios los PDF se pueden descargar online. Sí, algo que sirve mucho para generar distintos personajes, realmente saliéndome un poquito del final de la charla, a mí me sirve mucho ver películas y series con ojos de rolero. Miren películas y series con ojos de rolero es pensar yo quiero ese personaje, pero no lo quiero por los poderes y tratan de quitarse de la cabeza las habilidades. Piénsenlo por rol, por tensión dramática, por la forma en que se expresan. Por ejemplo, uno que yo siempre he hablado y que afortunadamente puedo jugar un personaje así es Tommy Shelby de Peaky Blinders. Yo decía, este personaje dramáticamente es una cosa muy bien construida. Pero no es que yo quisiera específicamente un Tommy Shelby y que es el irlandés mafioso que tiene una familia, no, sino la construcción dramática de él, la forma en que la gente lo escucha, la forma en que toma decisiones por encima de los demás. Y justamente jugamos una sesión de algo que tenía que ver con mafiosos y las decisiones que tomé fueron así, como es por el bien de todos, pero estoy pasando por encima de la libertad de los demás. Y estuvo muy chévere, lo pude hacer, pero en mi cabeza yo lo llevaba pensando mucho tiempo. Quiero este personaje así, quisiera un personaje con una carga dramática fuertísima, quiero un personaje que sea de esta manera, por ejemplo, el Constantine de la serie, este otro irlandés borracho que pusieron, me gustaba mucho la forma en que se expresaba y yo decía, quiero un personaje así. Entonces, eso también te sirve, como no lo pienses a nivel de habilidades, piénsalo a nivel de narrativa. Eso es muy chévere. Los ojos de rolero te da ideas para terminar la película. Pero yo hablo de repetírsela, no de verla por primera vez. Y no creo que lo arruine realmente, dice Jesse. Por ejemplo, a mí el ejemplo que yo pongo con esto es Guardianes de la Galaxia. En alguna mesa pude tener un Star-Lord sin querer en una mesa de Star Wars. Y yo quería ese personaje porque es que de verdad me encantan los personajes caóticos. Me gustan los personajes medio idiotas caóticos que divierten, que hacen reír al grupo porque pues yo de verdad soy así, entonces me fluye mucho más. Y ese como esos chistes tontos, y yo tengo un montón de chistes de papá y chistes pendejos en las mesas que hacen reír a los demás. Y en algún momento pude tener ese personaje, pero entonces también pensaba que otros personajes hay allí, ya habiendo visto, hablo solo de la película. Entonces cuando veía Rocket Raccoon yo decía como, uff, qué bueno tener un personaje así. En algún momento pensé, ¿qué tal tener un personaje como Groot? O sea, no el árbol, sino un personaje que se comunique a partir de tres palabras. ¿Cómo sería ese rol? ¿Cómo lo podría empezar a hacer? Creo que en D&D los Kenku, si no estoy mal, no tienen muchas palabras para hablar, entonces como que pensaba si en algún momento tengo un personaje de esta forma. Y realmente no me la arruinó porque ya lo empecé a ver. Y como digo, es repetirla, no verla por primera vez. Me sirvió mucho para pensar qué tipo de personaje podría ser. Con American Gods, por ejemplo, otra experiencia que me pasó al nivel de personajes. Entonces, creo que se puede mediar para no dañarse la experiencia. Finalizando la charla como de superar el miedo a esto, pues una cosa, por eso se llama como superar el miedo, lo puse así, perdón, o en otro lo puse vencer el miedo, porque es algo que no se puede hacer. Y eso es lo con lo que quería cerrar. Realmente no es que el miedo se te vaya a ir, no es que lo vayas a aniquilar, es realmente algo que puedes pasar por una vez y seguramente otra vez te va a volver a dar, pero vas a saber cómo sortearlo. Ese miedo es difícil, digamos, que se anule completamente tu vida, pero siempre lo vas a poder superar. Es algo que va a ser gradual, como digo, a menos que haya una condición psicológica puntual que puede pasar y realmente es, no sé, si realmente tienes una glosofobia e incluso con una agorafobia en la que no puedes estar en un espacio abierto y hablándole a la gente porque de verdad la ansiedad se exacerba,
Quitando esos ítems que pueden llegar a pasar, pensemos en una situación un poco más normal, un poco menos complicada para tu psique. Eso lo puedes sortear gracias al rol. El rol te va a ayudar en ese tipo de cosas. Cuando tú empiezas a entender qué es lo que más ansiedad te puede generar, por eso les decía esos pasos, va a ser un poco más fácil. Cuando ustedes se acostumbren a su propia voz, va a ser un poco más fácil. No digo que sea sencillo, no digo que siempre vaya a sortearse. A mí me cuesta un poco comenzar las charlas, a mí me cuesta un poco comenzar los talleres. Verme, como les digo, verme en video no es nada fácil para mí, no tengo alma de youtuber ni quisiera en algún momento serlo, pero siento que, que poner mi rostro es necesario para estas charlas. Escucharme todo este tiempo no es fácil para mí. O sea, todo el tiempo yo digo, ok, ya creo que reiteré, creo que ya dije esto, un momento, por dónde voy. Y el de escucharme a mí mismo mucho tiempo no me es fácil, pero ya me he acostumbrado a que mi voz está ahí, y va, y va, y va, y mi cerebro ya está más tranquilo y más conforme con la voz que tengo. Entonces, no es algo que ustedes vayan a superar por siempre, pero van a tener mejores herramientas para poderlo hacer. Entonces, finalizando lo que les iba a decir era, eh, primero, siempre van a tener miedo y siempre van a tener nervios, y es una cosa, una cuestión humana para muchas situaciones. Siempre va a estar allí. Lo importante es que tengan equilibrio en que eso no los vaya a cohibir de hacerlo. O sea, que ese miedo o esa ansiedad no los agarre, no los abrace y les quite la voz. Lo segundo es que cuando lo hagan traten de hacerlo de la forma más natural. Yo, por ejemplo, cuando hablo acá, trato de no emular una voz, trato de no hacer una voz distinta. Quisiera tener una mejor dicción, quisiera tener una voz un poco más de locutor por la gravedad que tengo, pero trato de no emular ni hacer un papel distinto cuando estoy hablando para que sea más natural, porque así me siento yo como contándole a alguien esto que tengo en la cabeza, ¿sí? No trato ni siquiera de como de locutar lo que estoy diciendo y de hablar de otra forma y no sé qué. No, porque eso me distraería un poco y de pronto cuando se me vaya la voz voy a pensar en algo distinto. Entonces traten de hacerlo natural. Si tienen que dar una charla en el colegio o en la universidad, si tienen que dar una presentación en el trabajo, háganlo natural. Piensen cómo hablan ustedes. Eso sí, importantísimo, cuando tengan que hacer algo profesional, eviten un poco eh, las expresiones coloquiales y las expresiones como de la jerga cotidiana para que no le reste valor a lo que están diciendo. Es decir, empezar a hablar como con dichos, empezar a decir como frases muy coloquiales, le puede restar un poco de seriedad a lo que están hablando, eso sí como consejo más profesional, pero de resto como que traten de hacerlo muy natural, muy tranquilo. Creo que todos se han dado cuenta que cuando yo doy estas charlas es lo mismo que cuando yo narro, o cuando me escuchan en otro lugar, cuando hablamos por ahí, a veces que me conecto a hablar con algunas personas de la mesa, creo que todos se han dado cuenta que yo hablo así. O sea, esta es mi forma de expresarme, yo no cambio, o sea, no es que acá soy una persona que da una charla y esta es mi manera de dar una charla y luego cuando voy a narrar soy otra persona. Trato de hacerlo así porque entre más natural, más fácil mi cerebro se acostumbra a cómo hablarlo. Eh, Importantísimo también cuando estén hablando, yo sé que a veces la ansiedad nos come, la respiración es fundamental, aprender a respirar. Más allá, digamos, de hidratarse, que es necesario cuando uno está hablando por un tiempo extendido, es importante respirar. Respirar, ¿por qué? Porque eso es lo que más te va a ayudar a entender en dónde vas, a entender qué velocidad le estás dando a lo que estás hablando y te va a oxigenar por un momento y te va a ayudar como a hacer una pequeña retrospectiva mientras respiras. Pero respirar consciente, ¿sí? Respirar con la intención de respirar, no simplemente como el proceso inconsciente que te hace sobrevivir, sino que de repente cada tanto tiempo tomes inhales y exhales de manera consciente. Cuando estás hablando un rato largo, acá no se nota mucho que yo lo hago, pero yo cada tanto, cuando tomo, por ejemplo, algún líquido, en ese momento aprovecho y respiro un momento para poder tener esa tranquilidad de lo que voy diciendo. Las pausas son necesarias. Eh, Normalmente el cerebro, por lo menos a mí me pasa por la ansiedad que yo tengo, me pone en una carrera. Del minuto uno al minuto 60, digamos, si voy a dar una charla de una hora, tengo que comenzar a hablar y no puedo parar. Y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. Cuando tomo esos respiros, como que de verdad voy diciendo, ok, ¿en qué voy? Puedo ver la hora, puedo estar más tranquilo, puedo mirar cuánto tiempo me falta. Y eso me ayuda muchísimo a que no se me vaya el tiempo, pero a la vez como que no pierda la línea de pensamiento que puede pasar. Entonces recuerden, respirar es necesario, es bien importante.
Y finalmente, céntrense en el tema de lo que están hablando. Por ejemplo, acá si se dan cuenta, yo puedo disvariar un poquito y hablamos de personajes y de cómo hacer personajes y el personaje caótico y el personaje troll y bla, bla, bla. Pero siempre volvemos al tema principal. Si ustedes tienen esto en la cabeza, les va a ayudar mucho a que el cerebro no se les vaya por otro lado y empiecen a derrapar mentalmente, que eso puede pasar mucho cuando uno no tiene preparada una charla. Acá si yo llegara a improvisar las charlas, que creo que esto sí realmente no lo improviso, improviso más mis partidas que las charlas. Si yo escogiera el tema un momento antes, seguramente sí derraparía mucho y empezaríamos a hablar de muchas otras cosas. Sí, como que empezaría a hablar de, no sé, oigan, llevo un tiempo sin narrar, me está haciendo esto, tal otra cosa, entonces como que es importante centrarse en el tema, en el foco, porque como roleros tenemos esa particularidad la mayoría, y es que podemos hablar de mil cosas en un ratico, ¿sí? Podemos estar hablando de un personaje, podemos estar hablando de la mesa que tenemos, podemos estar hablando de la serie que vimos, podemos estar hablando del trabajo y de repente pasamos a lo que viene en la siguiente sesión y le damos todas las vueltas. Entonces, céntrense en el tema. Por eso les decía, entre más conocimiento tengan, entre más cómodo sea el pensamiento, ese foco que tienen de cuál es el tema, va a ser mucho más fácil llegar hasta allá. Y leo lo último que dejaron por acá en Discord, decía Margot, voy a referirme la voz. Hace unos días un narrador por ahí me dijo que no le gustaba su voz. Pues les digo que no tiene nada que ver con la voz, es la entonación, la moderación, el ritmo, la intencionalidad lo que hace que una voz sea única y la mejor para narrar. Claro, lo que pasa es que a veces nos cuesta un poco y por eso yo digo que es importante hablar. A mí no me gustaba mi voz, eh, no porque sonara mal, no porque no supiera hablar, sino que simplemente no me era agradable cuando lo escuchaba tanto tiempo, porque la verdad no lo hacía de proceso tan consciente, como que no me encontraba en comodidad tanto escuchar mi voz. Sí, como que no me parece chévere, como que se escuchaba una grabación mía, no me gustaba tanto. Cuando hago los videos no me gusta tanto la forma en que es mi voz, pero luego entendí que realmente no me gusta el tono que yo tengo. No es malo y creo que sirve para muchas cosas y me sirve para narrar y creo que la forma en que hago la entonación, la forma en que narro no está mal, pero aún así tenía como ese concepto de no me gusta la voz que tengo. Pero esto que dice Margot es necesario, hay que hacer un proceso consciente de qué es lo que pasa allí, qué es lo que no te gusta realmente, y pues seguramente puede ser esto, entonación, moderación, o sea, qué es lo que realmente tiene que ver con tu voz, qué es lo que no te está gustando al momento de narrar. A mí me pasaba, cuando me escuchaba era eh, en grabaciones no me gustaba mucho que a veces mi voz, y eso me pasó hace años porque ya no tengo ese problema, como era baja, tenía un problema como en la entonación y llegaba a un punto donde cuando hablaba todo sonaba como... Entonces si grababa la gente no me entendía a veces, o si estaba en una llamada porque no estaba teniendo una mejor dicción, eh, no vocalizaba bien, no entonaba, y entonces cuando hablaba realmente mi voz sonaba muy... Y durante un tiempo fue eso, como que me molestaba que la gente siempre me decía como no te entendí lo que dijiste, hasta que por fin logré como descifrar qué era, y eso me tocó a mí solo. Y empecé a hacer ejercicios de vocalización, empecé a hacer ejercicios de respiración y ya me funcionaba mucho más. Pero inicialmente, claro, no, sí tiene que ver con la voz porque realmente a mí no me gustaba el tono, o sea, a mí no me gusta cómo suena mi voz grabada. Ahora la siento mucho más tranquila. O sea, ahorita soy más fan de mi propia voz, pero realmente durante mucho tiempo no me gustaba. O sea, sinceramente era cómo sonaba. Escucharla grabada, pero por eso digo, cada uno puede encontrar qué es. Yo encontré que lo que no me gustaba era la respuesta de la gente que no me entendía. Y entendí que fue lo que no pasaba allí. Y bueno, como que empecé a hacer ejercicios más conscientes para que me gustara más mi voz. Pero es importante, si ustedes tienen que hablar en público, ya sea en una mesa que no conocen a la gente, ya sea narrando a la gente a la que no conocen, ya sea en una charla en el colegio, ya sea una charla en la universidad, ya sea una presentación en el trabajo, traten de estar en contacto con sus propias voces. Hablen en solitario, háblense ustedes cada tanto. El ejercicio de hablar solo realmente no es algo malo, no es algo que seguramente si hablan en la calle alguna gente los vaya a mirar mal, pero pues bueno, es problema de ellos y no de ustedes, pero si a ustedes les da un poco de pena, háganlo en su habitación, háganlo cuando tengan el tiempo, pero hablen solos y escúchense, escuchen esa voz, escuchen la reverberación que pueda haber, hablen en la ducha si quieren, como en el sitio más cerrado que tengan para que nadie esté allí con ustedes y hagan ese ejercicio. Esa conciencia de cómo suenan sus propias voces les va a ayudar muchísimo
a mejorar y a superar ese miedo. eh, a hablar en público. Como les digo, el cerebro se acostumbra. Una vez se acostumbre a escuchar esta voz una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es más fácil. De nuevo, como me pasa a mí, yo no me acostumbraba, o sea, hace un año y medio que comencé a hacer los primeros videos de rol en casa, verme en el video era como, uf, no me acostumbraba, me sentía tan incómodo, tan raro viéndome allí, era algo que no me fluía. Y ya ahorita pues ya la verdad es mucho más tranquilo. O sea, hago algunos videos de TikTok como explicando cosas básicas. Eso sí, creo que nunca podré hacer bailes ni este tipo de dinámicas raras que hace la gente. Pero me queda mucho más fácil verme y hablar y sentir que tengo una voz y que tengo una presencia. eh, Genera más tranquilidad y creo que hace que sea más fluido la conversación. Finalmente decía, la resonancia del baño ayuda, para el que canta el baño no sí, claro, la resonancia del baño te va a hacer que tu voz suene mucho mejor cuando estás cantando en el baño, pero sobre todo lo digo es porque cuando hablas en el baño escuchas el eco y te vas a escuchar tu voz en doble vía. Entonces, bien importante, grábense también en el celular, escuchen lo que grabaron, acostúmbrense a la voz. Creo que es el mejor consejo que les puedo dar para ir superando ese miedo a hablar en público. Si necesitan algún consejo adicional, si de pronto les dio pena decir acá algo porque de pronto no es hablar en público, sino expresarse en público, como escribir en el chat o decir algo, pueden escribirme en privado, con todo el gusto les hablaré y lo podemos ver a futuro. Pero bueno, hasta acá fue la charla de hoy, espero que les haya servido de algo esto. Muchas gracias a la gente que participó en Instagram, me voy despidiendo por este lado. Gracias por todo. Ah, Listo, cerramos Instagram. A la gente que estuvo en Twitch, creo que no fueron muchos hoy, pero bueno, gracias por estar participando. Por ahí estuvo Kulex que me confirmó que me escuchaban bien. Muchas gracias por estar en Twitch. Estoy tratando de retomar esto, porque la verdad el tiempo a veces no me da, pero vamos a ver si podemos tener más charlas por Twitch y más partidas por Twitch. Hoy posiblemente tenga una, no sé, depende de la gente. Pero bueno, por ahora, mil gracias. Me voy despidiendo de Twitch.